Singapur, ¿cómo resolvió el déficit de vivienda? Al comienzo no solo se podía usar para jubilarse, pero en 1968 se permitió usar los fondos así guardados para la compra de vivienda. Un ciudadano en Singapur tiene que rellenar una solicitud para la vivienda que quiere y después esperar varios años a que sea construida. No obstante, la HDB estaba intentando reducir ese tiempo de 3 a 2 años. Los ciudadanos pueden vender o alquilar sus viviendas cuando ha pasado el tiempo mínimo de ocupación de 5 años. No es raro que si los dueños de la vivienda pública les va bien, se acaben mudando a una mejor. Tampoco es que Singapur ofrezca poca variedad de vivienda o habitaciones. Se ha pasado de las viviendas de una habitación construida al principio y que se siguen ofreciendo a solteros, a viviendas de 2, 3 o 4 o 5 habitaciones para familias multigeneracionales o apartamentos ejecutivos para los más pudientes. Es decir, existe mucho para elegir. La idea del sistema es que un matrimonio joven compraría una vivienda pequeña y después se mudaría a otra grande cuando tuvieran hijos o sus mascotas. La vivienda suele tener espacio comunal que suele ser usado para los vecinos para eventos, por ejemplo, celebraciones o funerales, y también para temas civiles como mesas electorales, y también para incluir comercio de proximidad y zonas verdes. Los desarrollos suelen alternar altura de edificios para evitar el sentimiento de alineación. La HDB no se olvida de las viviendas, sino que muchas veces realizan tareas de mantenimiento y mejora en las mismas y hacen seguimiento. El sistema es asequible para los singapurenses. Estos promedios dedican menos de un 25% de sus ingresos a hacer frente a las hipotecas. Eso les permite ahorrar e invertir. Además, el objetivo de Singapur es que la vivienda les sirva a largo plazo. Los ciudadanos pueden aprovechar la vivienda y alquilarla cuando se van a vivir o cuando necesitan para una vivienda multigeneracional o irse a un más grande o más pequeña y obtener dinero por la diferencia. Ambas opciones son promovidas por el gobierno y la HDB. Se consigue que la vivienda acompañe al ciclo de vida de la persona. La vivienda como un control social. Por otro lado, Singapur lleva usando su política de vivienda como modo de controlar a la sociedad desde el primer momento. Ya hemos dicho que uno de los objetivos de la vivienda de la HDB era incrementar el arraigo que se tenía al nuevo país. Además, así se consigue que los propietarios se involucren más en el mantenimiento de su vivienda. Cuando se construye un nuevo complejo residencial, se intenta que las proporciones de las etnias, los residentes, sean aproximadamente las mismas de la sociedad multicultural. Singapur está habitado principalmente por personas de origen chino, malago y su origen hindú. Si esta etnia excede una cuota asignada, se podría comprar más vivienda y aún de segunda mano. De este modo han evitado que se formen guetos. En una sociedad multicultural y multirracial como es Singapur, desde su
independencia no es necesariamente algo malo. La prioridad en la solicitud de las viviendas se establece para parejas casadas. Las personas solteras y parejas lo tienen más fácil, es decir, se fomenta un buen modelo de sociedad concreto. Además, la vivienda se agrupan en tamaños parecidos para no levantar envidia ni desigualdades entre clases. La distribución de residentes y de familias ha hecho que esto facilite la demografía que vota al Partido Acción Popular, el partido gobernante en Singapur, que ha llegado a tener unanimidad en el Parlamento al acto de alternar las circunscripciones electorales para obtener ventaja electoral. Se llama en inglés gerrymandering. Y en Singapur se considera que literalmente se ha construido una ventaja electoral para PAP. Quizás el modelo de Singapur deba ser considerado como algo único e irreplicable, ya que en cualquier otro lugar en que no exista un nivel de corrupción tan bajo y una orientación tan tecnócrata del gobierno, este modelo de pronto podría replicarse. No veo factible imponer en algunos países, pero creo que es completamente factible aprender lecciones e incluso aplicar parte de los principios ideados en Singapur para mejorar el problema de vivienda y la educación. Pregunta para los lectores: ¿qué enseñanzas podemos sacar del modelo de vivienda en Singapur para aplicar en nuestro país? Amigos, es interesante cuando uno viaja a cualquier otro país con más desarrollo, con más visión, se puede ver que estos países realmente son de ejemplo, que podemos imitarlos de alguna manera. Y cuando tú ves estos rascacielos, incluso cuando tú subes y te paseas por el rascacielos más alto, de verdad que es prácticamente algo inexplicable. Y nosotros también podemos inspirarnos en estas historias de éxito y también diseñar en nuestro país. Hoy más que nunca necesitamos gobiernos que tengan este plan ambicioso de vivienda asequibles en Ecuador. Este plan debe basarse y trabajar en conjunto con el gobierno, el presidente, la asamblea, los GAD y todos los prefectos, la sociedad civil, los futuros propietarios, en participación conjunta. Y de esa forma podemos planificar la construcción de edificios con apartamentos en zona urbana, y así vamos a evitar la expansión descontrolada y así vamos a mejorar viviendas en nuestro país. Estos edificios deben estar diseñados con el concepto que en este foro urbano nacional aquí en Quito, donde estuvieron presentes
todos los ministros, la parte privada, la gente que lleva a cabo proyectos con Midubi, la gente que construye los mejores edificios en Ecuador. Se compartió Ciudad de los 15 minutos. Y así debemos garantizar que tengan acceso a todas las necesidades básicas a poca distancia de su hogar o de su vivienda. Acceso a centros comerciales, a hospitales, a parques, a clínicas, etcétera, etcétera. Los edificios deben ser verticales, crecimiento vertical, pero eficiente en el uso del espacio, lo que va a permitir maximizar la cantidad de unidades habitacionales para que estén disponibles sin sacrificar las áreas verdes de nuestro querido país. También es importante que nosotros seamos innovadores en nuestro plan. Tenemos que integrar la participación de todas las personas en la construcción de este plan de vivienda. Tenemos que tener un programa de capacitación continua para que la gente se vea beneficiado a estas viviendas asequibles. Deben recibir información o formación sobre la construcción y también ellos pueden ser contratados para la edificación de sus propios departamentos. Este trabajo va a compensar parcialmente el pago de una cuota inicial de su propia vivienda, lo que va a permitir que las familias puedan participar activamente en el desarrollo de sus hogares. Los edificios que se pueden construir y se pueden diseñar de esta manera pueden generar estos ingresos a cada residente en el costo total de su vivienda. Es muy importante también que estos edificios se destinen a locales comerciales que pueden ser alquilados. Así generaremos utilidad para reducir las cuotas y de esa forma puedan acceder a las viviendas. Además, los techos de los edificios deben estar bien equipados con paneles solares y la energía que se genera se puede utilizar y ya no pagar planillas exageradas. También se puede esta energía vender a la red eléctrica nacional y así creando fuentes de ingresos para una vida mejor y un futuro mejor para las familias ecuatorianas. Este plan debe priorizar buenos diseños, excelentes materiales de construcción y calidad. Estos edificios deben ser funcionales y asequibles. Deben estar bien diseñados, ser atractivos, ser instagramiable, acogedores, fomentando el sentido de orgullo y comunidad entre todos los residentes, porque la arquitectura y el diseño urbano van a jugar un papel muy importante en la clave de crear estos entornos para que promuevan la interacción social, todos los niveles sociales, todos los niveles socioeconómicos, el acceso a espacios verdes y el bienestar general de todos los habitantes. En cuanto a las normativas, regulaciones y financiamiento, debemos trabajar en colaboración con los GATS, con los gobiernos de turno para identificar dónde podemos hacer estos desarrollos de vivienda que sean asequibles y que sean en garantía
de estándar de calidad y sostenibilidad. Además, se debe establecer fondos que combinen los recursos públicos y privados para facilitar la construcción y bajar los costos.